¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos al lado oscuro. El día de hoy, sabadito. Bueno, aquí para hablar un poquito de lo que, bueno, estamos tratando de estudiar, tratando de ver. Bueno, voy a retomar un poco el tema de, del Callín, que hace algún tiempo lo dejamos de tocar, ¿no? Porque muchas personas me preguntan por él, ¿no? Bueno, yo no lo trato de la forma, bueno, completamente argentina. Sí, me gusta mucho. Para mí es la base el falcifer cuando se trata de hablar del Señor la muerte, ¿no? O el Callin Falcifer, el Callin Oxysor, Callin Recoronatus o Callin Benzamael. Honestamente, para mí es bastante importante definir el culto. Es el culto a la muerte en sí, ¿no? Al primer asesino. Como siempre he dicho, también es el culto a Gede, también es el culto al Tata Caveira, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de deidades propiamente dichas, sino de hijos de dioses que se encargan, ¿no?, de iniciar lo que es la muerte, ¿no? El Shutata Caveira fue un hombre. Shutata Caveira fue un hombre y hoy está tratando de alcanzar la iluminación, ¿no? Y aquí lo estamos tratando, este, es otra cultura, ¿no? La Kimbanda, ¿no? Es otra cultura y es la misma persona pero con otro nombre, porque debemos entender eso, que existen otras culturas con otros nombres y que representan la misma deidad. O sea, Kajin es el hombre, pero hijo de un dios que tiene que asesinar para vivir, seguir y forma lo que es la corriente necrosófica. Prácticamente la misma función que cumple Eshutata Caveira, que cumple Papá Guedé, ¿no? Que Cayen toma esposa de la casa de su padre, que para muchos es Calmana. Igual, Eshutata Caveira toma esposa y viene a ser la señora Rosa Caveira. Y así. ¿Por qué? Porque todo tiene una polaridad femenina y una polaridad masculina. Que el culto a estas deidades es fuerte, por supuesto, se cultúa a Calmana y tiene sus propias firmas, sus propios sigilos. Entonces, es necesario ir aprendiendo y desmitificar el tema de que el varón es el único que puede. No, señores, la mujer también. Y lo podemos ver si nos ampliamos más. ¿Quién es la primera señora del Clipot? Lilith. ¿Quién te da la bienvenida al primer Clipot? Naamá. ¿Y quién es Naamá? Un descendiente de Cashin. Entonces tenemos que entender eso y tenemos que entender que la importancia de la mujer en las artes mágicas o en artes oscuras es muy importante. O sea, necesitamos el equilibrio, la contraparte, ¿no? Entonces, no es necesariamente todo lo tiene que hacer el varón. Que Kajin es el maestro de la hoz roja, el rey coronado como el papá más poderoso de los muertos. Sí, pero su contraparte también tuvo algo muy importante que hacer. Si vamos a tomar referencias de Liber Lilith, ¿por qué Samael Yaldabaoth crea su contraparte femenina, que es Lilith? Porque no podía haber creación sin el lado femenino. Entonces, igual, la magia necesita el lado femenino. Aunque a nosotros no nos parezca, aunque a nosotros no nos guste, oye, aunque nosotros digamos, no, el sacerdote es el varón. No, señores, hay sacerdotisas. Aunque en realidad el término a mí me cae como una patada de mula, porque yo solamente digo practicante. No me considero sacerdotisa porque ya les he dicho como no sé por cuántas veces no soy sacerdote. No estudié en el seminario cristiano, aunque estudié en un colegio católico.
me parece por demás, el título me parece excesivo, o sea, representante de Dios en la tierra, o sea, ah, ¿y qué? Pero bueno, ya, dejémoslo ahí. Entonces, ¿de qué seríamos representantes? ¿De Satanás en la tierra? Pero si él habita este planeta, ¿no? Entonces, no somos representantes de nada, simplemente somos practicantes, porque cuando nosotros nos llamamos representantes, estamos tomando un cargo bastante alto y tenemos que entender algo. El ego juega malas pasadas. Y después crees que tú eres el que hace las operaciones y no es así. Algún día te dirán, usa tu propia magia. Han habido rituales que yo he realizado y disculpen la verdad, al día siguiente he tenido que apagar mis teléfonos o en pleno ritual he sentido el bajón energético y le he tenido que decir a mi esposo, me siento mal, pero voy a seguir. Creo que usar el 80% de tu propia energía en un ritual, que es lo que desgasta, y te quedas a función 20, prácticamente en modo supervivencia, y cuando llegas a tu cama, te llegas, y al día siguiente no puedes, yo voy y me inyecto. Entonces regreso a mi casa a descansar. Entonces cuando entras en esos estados entiendes que tú sigues por la magia de ellos, no por la tuya. Los que te dan la fuerza para terminar eso son ellos, no eres tú. Entonces yo les digo esto, ¿por qué? Porque honestamente me parece extremadamente ególatra decirles que por mi magia, por mi fuerza y por mi evidencia, que nazca con el don sí, quien me ayudaron a desarrollarlos fue ellos. Es como lo que les voy a decir ahorita, o sea, yo prácticamente casi no hago evidencia, pero los terremotos que se vienen para Perú, México y Chile son inminentes y más o menos empiezan a partir del mes 3 hasta el mes 11. Incluso yo siento que Miami se va a inundar por completo, no va a quedar nada, ya que veo que la falla veo nacimientos de nuevos volcanes que van a haber volcanes que estaban dormidos que se van a despertar. Y veo un tsunami fuertísimo, pero ese tsunami es de agua caliente por la lava de las explosiones volcánicas. Así que veo mucha muerte y veo mucho peligro para la gente que vive a la altura de los cerros. Incluso se ve un continente que se parte en dos. Entonces, no me gusta hacer evidencia porque no soy de las personas que dicen yo lo pronostiqué y yo lo pronostiqué y va a salir y mi padre fulano de tal me dio la visión. Eso me parece, no, o sea, aparte que trabajo con entidades que son adivinatorias, así que más bien agradezco a quienes me dan la evidencia. No tengo por qué decir quién. ¿No? Entonces, lo agradezco, eso es lo que yo vi, lo quise compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque sí, mi país está en riesgo de terremoto, igual que la hermana República de Chile y México. Y veo un terremoto terrible, más o menos entre el mes 10 y 11, ¿no? Y veo Miami completamente inundado, veo un tsunami para Miami, veo una isla un continente que se parte en dos. Es muy es feo. Pero yo dije que se veía mucha agua a principios de este año y en mi país llueve actualmente bastante. Hay mucho riesgo de inundación porque lo estaba viendo en lo que son las noticias que nos llegan, bastante riesgo de inundación. Yo dije que se veía agua, dije que era catastrófica la forma del calor y literalmente nos estamos derritiendo en el Perú. Eso es lo que se está viviendo, yo lo dije. Y no te voy a decir, sí, cartománticamente soy buenísima y no es ego, es realidad. Lo que yo leo se da. Entonces, yo voy a dedicar un día de la semana específicamente para lo que es videncia y lectura de tarot a través de acá de YouTube. Así que voy a tocar temas de lo que bueno, estoy analizando
para verlos y los temas que se van a tocar. Pero vamos a regresar un poco a lo que es el callinismo, porque la necrosofía me gusta mucho. Y les voy a decir algo. Las personas que entramos en el campo de la necromancia o nigromancia, tenemos que entender que vamos a trabajar con huesos humanos y de animales. Tenemos que entender eh, que vamos a tener que hacer tratos y contratos, incluso con muertos. Entonces, ¿por qué lo estoy tocando el punto? Porque yo tengo en mi consulta gente que viene y me dice, tengo un muerto colgado. Entonces, eso te lo han puesto. Lamentablemente, un mago blanco no puede hacer la limpieza de eso. Es lamentable lo que un mago blanco no puede hacer, porque necesitamos sacarlo de otra forma. Un exorcismo muchas veces no basta. Eso se trabaja a fuego. El trabajo del mago blanco es hacerte entender de repente el por qué estás viviendo esto. Muchas veces son karmas que estamos arrastrando y son cosas que estamos pagando. Entonces tenemos que aceptar que cometimos un error. Cuando aceptamos nuestro error, automáticamente viene una liberación del karma, pero la consecuencia está dada. Entonces de ahí en adelante depende de nosotros corregir esa forma de vida. No, muchas veces venimos enlazados con personas de otras vidas. Le hemos hecho o nos han hecho cosas y en esta vida tienen que venir ya como la contraparte. Por decir, si tú en esta vida dañas a alguien, en la siguiente vas a venir con encarnación, vas a venir con esa persona y te va a tocar a ti ser víctima. Lamentablemente es así, es karmático. Entonces tenemos que romper esos enlaces de karma. Todo esto sí se toca mucho en el calvinismo. En esta corriente se toca mucho y tenemos que aprender a entender. Tú como practicante, si te tocase a alguien en consulta que está enlazado karmáticamente, tienes que hacerle entender que está pagando un karma. No es cuestión de decir, vengo y rompo el trabajo. Yo cuando leo el tarot tengo que mirar primero si es karma, para poder hacer la elevación espiritual y que la persona entienda por qué le toca vivir esto. A veces la gente es terca y no entiende. Entonces, si estás en el plano o en el truco de hacer daños, en este momento, bueno, prepárate para tu siguiente encarnación, te toca estar en el otro ángulo y te hagan daño a ti, nada más, te digo. Y, y puedas, bueno, se nos borra la memoria, pero hoy lo sabes, hoy te lo dije. Entonces, planifica bien lo que piensas hacer. ¿No? La gente no es juego, la gente no es broma, somos personas. ¿Y por qué les toqué el punto de que en un ritual desgastamos el 80% de nuestra energía de vida? Porque las personas no entienden. Las personas no entienden y piensan que el pacto con el diablo es una broma. No es una broma, señores. El pacto es una cosa muy seria. Y no estás pactando con ningún diablo. Estás pactando con una inteligencia superior. Que te van a coberturar, que te van a proteger y te van a ayudar, sí. Pero la idea aquí es ser serios. Me preguntaron si el pacto con Mamonás por dinero es validero. Te recomendaría que tengas, sí, o sea, si es válido, puedes hacerlo, pero te recomendaría que mínimo tengas un empleo, para que él te pueda abrir las puertas a que tengas ascensos y mejores ingresos. Eso sí, una vez que obtengas un beneficio de Mamón, ofréndale bien. A Mamón le gustan mucho los girasoles, rosas amarillas. Puedes ofrendarle también joyas, un vino caro. No es que la necesite, es que debemos aprender a ser desprendidos. Ellos nos dan abiertamente, pero ojo, si no tienes trabajo no vas a recibir un sol. O sea, mínimo ponte manos a la obra a buscar empleo para que puedas conseguirlo. Las cosas funcionan así. Lucifer es sabiduría pura. Si eres una persona poco sabia, bueno, te ayudará a encontrar el camino de la sabiduría. Si eres una persona que ni siquiera quiere pensar, no vas a conseguir nada. Yo lo digo por experiencia. Dos, lo digo porque
ya por lógica hay que darse cuenta. Si te pacta una persona que promociona pactos al por mayor, como si estuviera vendiendo medias, en mi país dicen 4 pares de medias por 10 soles. Es para gente que no tiene dinero, obviamente. O si entras, por ejemplo, a una tienda X en oferta, donde te están ofertando los jeans más baratos, porque es lo que quedó, la sobra, ¿no? El rezago, la sobra, o sea, el saldo, lo que quedó, ¿no? Entonces te lo dan a mitad de precio. Entonces, si tú te vas a unir a un grupo de 20 personas que van a pactar colectivamente por una suma módica, significa pacto para pobres, pacto para gente que no tiene plata, y es ofensivo. Y no es que todos seamos izquierdos, eso es lo que la gente a veces creo que no quiere entender. Hay gente que es diestra pero es floja, ociosa y no trabaja. Entonces no encuentras dinero porque no trabajas, porque eres flojo, porque estás vagando, porque no te educas. Y no eres izquierdo, no eres del sendero de Satanás. De repente eres brámico, de repente eres budista y estás buscando estar en sitios que no te corresponden. Ojo, o sea, no todo es satanismo. Esto es muy amplio. Existe el budismo, existe el hinduismo, existe el Tao. La palabra propia para todos sería ocultismo. Entonces, por ejemplo, la santería, aunque no soy santera, pero es una religión, y hay santeros que les va recontra bien, entonces, ¿qué los quieres convertir en izquierdos? ¿Y por qué tratarlos peyorativamente? Ellos están en su lugar y tú en el tuyo. Pero obviamente digo, o sea, la ignorancia es atrevida. Entonces, cuando tú encuentres un satanista que habla de esa manera de otras fes, te estás topando con un ignorante. Y de satanista el título, porque los satanistas somos cultos. Entonces, no te estás topando con gente que valga la pena, de verdad. Y como siempre le digo, decirle maestro porque escribió 4 líneas que se copió de otro, no te hace maestro. Y de verdad, los verdaderos maestros son las deidades. Yo he aprendido mucho con ellos. La verdad, tengo poco tiempo para estar leyendo la copia de Lars Goesia en Facebook. Yo te recomiendo leerla en el libro. Es lo mismo, solamente que es el autor, ¿no? El que la escribió. Y no estamos robándole al autor, a la persona que se tomó el trabajo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Por ejemplo, muchos me dicen, bichos y larvas astrales, para la gente que practica, por ejemplo, Kimbanda, la religión no practica eso. Qué pena, porque es poco, me suena a ignorancia. Y dicho por un satanista, eso de bichos y larvas astrales. Eh, por ejemplo, los yorubas tienen una deidad que es muy sanadora, Yemayá. Yemayá ha curado cáncer, ¿no? El Ewa es protector y ayuda mucho económicamente. Y te estoy hablando ya de, no es sendero izquierdo, pero, y es protector, es un niño y a él se le ofrendan juguetes, café, ron, cigarrillos, se le fuma, ¿no? Y es que antes de ser izquierda fui derecha. Entonces, aprendí un poco de eso y te puedo decir algo. Cuando veo a un satanista referirse de esa manera, yo digo hay que tener descaro para decir que tú puedes pactar a alguien y transmitirle todo tu egolatría, tu ignorancia y el ser tan discriminativo. Porque vas a formar gente como tú. Entonces,
Yo lo que quiero formar es gente con apertura, por eso digo que formo ocultistas. Mis alumnos aprenden teoría y praxis a la vez. Es necesario. Y es necesario que rompamos ese mito de andar discriminando, esa cosa que nos hace vernos tan ridículos y tan fanáticos. Critican al cristiano evangélico o al cristiano católico por decir, hablar mal del diablo, por darles un ejemplo pequeñito. ¿Y qué hacen ustedes cuando están criticando a la gente que practica, por ejemplo, santería y decirle que lo que hacen son bichos y larvas astrales? ¿No es lo mismo? Por eso digo, ten cuidado que no te pacte un ignorante y te vuelvas igual de ciego e ignorante. Cuidado con lo que sigues. Te dejo y bienvenidos al lado oscuro. Nos vemos el lunes para hablar nuevamente del Kajin y tocarlo abiertamente. Bye.